Hola, otra vez, estamos nuevamente juntas y seguimos estudiando a las mujeres de la Biblia. Seguimos estudiando esta mujer especial que es Rahab y cómo la vemos a ella, cómo nos la deja la Biblia para que nosotros aprendamos. No de ella, no en sí de sus actos de heroísmo, sino que aprendamos de Jesús, de la redención, del Mesías prometido a través del ejemplo de Rahab. ¿No te pareció emocionante el programa pasado? ¿Cómo fue que la Biblia nos muestra el plan de redención desde el comienzo y cómo todo se fue cumpliendo hasta llegar a estos días de la conquista en el que estamos en el libro de Josué, en los tiempos de la conquista, después de que Israel había pasado 40 años en el desierto porque no le creyeron a Dios. Pero entonces habían vuelto a llegar a ese mismo lugar en donde 40 años atrás Dios había querido tratar con ellos y mostrarles su poder y mostrarles su victoria. Y no es cierto que a veces así es Dios con nosotros. Cuando no creemos a Dios, cuando no obedecemos, cuando no pasamos el examen, pues nos hace regresar y después de un tiempo nos vuelve al mismo punto y Dios vuelve a tratar todo lo que Él quiere trabajar en nosotros. Y esa es la bendición de ser hijas de Dios, que Él no nos deja con nuestro pecado, así como vimos el programa anterior, que Él no nos deja con nuestro pecado. Y pues bueno, dentro de todo este contexto queremos recordar cómo vimos en el programa anterior, cómo es que el pueblo de Israel estaba familiarizado con un cordón escarlata, con un cordón, un lazo color rojo. En ese tiempo el cordón escarlata muy probablemente era un poco diferente a lo que ahora podemos imaginarnos nosotros, porque la tecnología y todo eso, según los estudios de la Biblia, nos dicen que el color rojo lo sacaban de un insecto que se llamaba cochinilla o algo así. Este insecto sacaba ese color grana, ese color rojo oscuro parecido a la sangre y era tan fuerte ese tinte de estos pequeños insectos que lograban pintar como en este caso estamos viendo, lograban pintar un cordón escarlata, lograban pintar también los dinteles de la puerta y vemos cómo en la Biblia el color rojo siempre va a estar señalándonos a la sangre de Jesús, porque todo el Antiguo Testamento se trata de señalar a aquel prometido, aquel que en Génesis 3 Dios prometió que iba a venir a salvar, que iba a ser la simiente de la mujer, pero porque iba a nacer de un linaje que iba a ser hombre, pero también iba a ser Dios, iba a venir del linaje humano, y es lo que vimos cumplido en Jesús. Pero bueno, vayamos a nuestra introducción. Hoy recordamos un poco cómo el pueblo de Israel estaba familiarizado con este cordón escarlata, como estábamos mencionando, porque en los ritos de la purificación que estuvimos mencionando el programa anterior, estuvimos en Levíticos 14, donde vimos la purificación de los leprosos, pero también el programa anterior yo di una cita equivocada, dije que la purificación de los inmundos está en Levíticos 19 y no, está en Números 19. Entonces vemos en Levíticos 14, Números 19, y en el rito del holocausto, que era un sacrificio que se hacía una vez al año, vemos que Dios incluye el color rojo, el color escarlata. Y en la versión de las Américas, como estábamos viendo el programa anterior, menciona específicamente el cordón escarlata. No sabemos si era
qué tan grande era ese cordón, qué tan grueso era, si algunas nos lo podemos imaginar como un cordón de lana, otras nos lo podemos imaginar como un lazo teñido de rojo. No sé cómo habrá sido, la Biblia no da tantas especificaciones, pero sí dice que es un cordón escarlata. En otras versiones habla de un paño rojo. Quizás era un paño, como un pañal, no sé, que podían teñir de rojo. Y en la versión Reina Valera solamente menciona el color, solamente menciona que en estos ritos de purificación, en estas ceremonias de purificación, el sacerdote pedía madera, como veíamos el programa anterior, pedía los dos avecillas, madera de cedro, y la versión Reina Valera solo dice grana, que es traducido también como el color rojo, como el color escarlata que tenemos en las otras versiones. Pero aquí encontramos en la versión de las Américas ese nombre específico, un cordón escarlata. Y entonces vemos que el pueblo de Israel estaba familiarizado con ese cordón escarlata. Como yo te contaba en el programa anterior, yo siempre había escuchado la historia de Rahab y sí le hallaba sentido a que el color rojo del lazo simbolizaba a Cristo, pero nunca le había hallado sentido. ¿Por qué un cordón? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron los espías esa idea? Y entonces aquí vemos cómo el pueblo de Israel y estos espías muy probablemente estaban familiarizados con el cordón escarlata. Y fíjate, quiero comentarte e invitarte a que puedas ir a la página de avivanuestroscorazones.com y busques en los recursos ahí la serie de Rahab. Nancy y Patricia de Saladín también nos ayudan a estudiar esta porción de la Biblia a través de una serie que tiene que ver con Rahab, y ellas lo desarrollan en 2 audios, creo que 2 audios se llaman así, el cordón escarlata. Y una de las cosas interesantísimas que podemos estudiar con ellas a través de la palabra es como este cordón escarlata no solo se ve en Rahab, no solo se ve en los ritos de la purificación, sino que es un hilo trazado en toda la historia hasta llegar a Jesús. Y es un hilo escarlata, es un cordón escarlata que nos alcanza a nosotros hasta hoy en día. Me alcanza a mí y te alcanza a ti. Y entonces en medio de ese hilo rojo tenemos la historia de Rahab. Acompáñame a Josué capítulo 2, que es donde principalmente vamos a estar ahora. Vamos a comenzar a ver a Rahab ya específicamente. El programa anterior le estuvimos relacionando con los ritos de la purificación que el pueblo de Israel estaba familiarizado, y los espías, probablemente estos 2 hombres, sabían que para purificar necesitaban el cordón escarlata. Y entonces llegamos a Josué capítulo 2, en donde comencemos a leer desde el versículo 1. Dice: entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó, porque era la primera ciudad con la que ellos estaban ahí como un desafío para tomar la tierra prometida. Y dice el verso sigue relatando: fueron pues y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Quiero que nos detengamos en este versículo 1 por un momento. Yo puedo ver aquí el plan de redención. Yo puedo ver aquí a Jesús, porque mira lo que dice directamente estos hombres. La Biblia, como hemos mencionado en algunos otros programas, la Biblia nos da detalles en algunos eventos, en algunos otros eventos no, algunas otras cosas las pasa tanto detalle por alto, pero lo que la Biblia nos menciona
es porque es inspirado por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, y todas las palabras que nos describe la Biblia es porque tienen un propósito. Entonces dice que estos espías fueron, Josué los mandó, y directamente la Biblia dice que fueron a la casa de una ramera, y da su nombre, la llama Rahab, y dice que allí se hospedaron. ¿Por qué no fueron a otro lugar? ¿Por qué no fueron a un lugar más reconocido? Fueron a la casa de una ramera. Y aquí podemos compararlo con Filipenses capítulo 2, como dice que Jesús, nuestro Cristo, nuestro Salvador, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó y bajó y nos hizo contacto con nosotros, nos amó, se hizo como uno de nosotros. Y yo puedo ver el evangelio aquí porque estos hombres fueron a una mujer de mala reputación, a lo peor que pudiéramos decir dentro de esta sociedad, y dice que allí se hospedaron. No fue porque la tuvieron de menos, no fue porque o por razones, por quedar más escondidos, no lo sé, pero de una o de otra forma podemos ver cómo Dios a lo débil y a lo menospreciado es a quien Dios se acerca. Y así ellos se acercaron a la casa de Rahab, que era una ramera, y allí se hospedaron, se quedaron. Y eso es lo que viene a hacer Dios con nosotros. Viene y en nuestro pecado viene a morar con nosotros y se queda con nosotros. Viene a vivir con nosotros, pero no para contemporizar con el pecado, sino para limpiarnos. Dios sabía lo que iba a hacer con Rahab. Y entonces quiero que vayamos directo al versículo 9 de este mismo versículo, para que veamos las palabras de Rahab. ¿Qué fue lo que Rahab dijo? ¿Por qué Dios llevó a estos espías a la casa de una prostituta? Se hospedaron allí, ella los escondió, pero yo quiero que notemos la historia. Yo creo que la conocemos, y si tú no la conoces, si es primera vez que estás oyendo esta historia, te invito a que leas, te tomes un tiempo para leer estos primeros capítulos del libro de Josué en el Antiguo Testamento. Pero cuando estamos familiarizados con la historia, sabemos que ella los escondió, pero mira las palabras que expresa Rahab a partir del versículo 9. Ella dice: y dijo a los hombres, Rahab, sé que el Señor les ha dado esta tierra, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Esto quiere decir que ella ya había oído del Dios de Israel. Por eso es que el Señor nos manda a nosotros como sus hijos a hablar del Señor a donde quiera que vayamos y con todas las personas con que tengamos contacto, porque esto es lo primero. Dice Romanos que el oír comienza, la fe comienza por el oír, y nosotros somos llamados a proclamar. Y aquí vemos a una mujer que aún en su pecado, aún en su vida de pecado, pero había oído del Dios de Israel, y es lo que ella expresa. Dice: nosotros hemos oído del Dios de Israel. Y lo otro que puedo ver aquí es que cómo había convencimiento de pecado, y eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Ella reconoce que estaban atemorizados por el Dios de Israel. Versículo 10 dice: porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos que lo hicieron a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og. ¿Se acuerdan que en el programa anterior vimos cómo Israel peleó batallas en el desierto? Aún sin ser guerreros, venían de generaciones de ser esclavos, pero aún sin ser guerreros, Dios había sido poderoso con su pueblo. Y entonces Rahab reconoce que el Dios de Israel había hecho prodigios desde que los había sacado del Mar Rojo y lo que había estado pasando en el desierto. Y entonces dice en el versículo 11: cuando oímos esto, nos acobardamos
no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Y estas próximas palabras, si tú las puedes subrayar en tu Biblia, hazlo, te invito a que hagas eso. Dice Rahab, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí tenemos una mujer que está reconociendo quién es Dios. Está reconociendo que el Dios de Israel es Dios. Es muy probable que en este pueblo de Jericó haya habido mucha idolatría, pero en medio de eso y en medio de su vida de pecado, Rahab estaba reconociendo quién es Dios. No hay duda que el Espíritu Santo estaba trabajando en este corazón desde antes que llegaran los espías. Y por eso cuando ellos llegaron, Dios los guió hasta esa casa. Y cuando ellos llegaron, Rahab los escondió y pasó toda la historia emocionante que nosotros conocemos. Dice el versículo 12, ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Y miren lo que Rahab pide. Dice en esta versión de las Américas, denme una promesa segura. En otras versiones dice, denme garantía. En la versión Reina Valera dice, prométanme, asegúrenme, denme garantía. En esta versión usan la palabra promesa, una promesa segura. Y esto lo podemos relacionar con el Mesías prometido. Ella está pidiendo al prometido, ella está pidiendo esa promesa de salvación. Y entonces en el versículo 13 dice, termina el versículo 12, denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras almas de la muerte. Ella estaba reconociendo que la única salida para tener vida y no ir a la muerte era a través del Dios de Israel. Así como Jesús es el único que ha dicho y el único que ha podido decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así, con esa seguridad, Rahab estaba diciendo, denme esa promesa de vida. Y entonces los espías le dicen en el versículo 17, dice, entonces los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata en la ventana por la cual nos dejas bajar. Y una de las cosas que mencionan mucho en este programa que te estaba mencionando de Aviva Nuestros Corazones, del cordón escarlata, ella menciona seguido, ata este cordón a tu ventana, haciendo referencia a este versículo. Y nosotros podemos encontrarlo aquí. Los espías le dijeron, ata este cordón a tu ventana. Tu hermana, ¿ya ataste ese cordón rojo en tu ventana? ¿Ya aplicaste la sangre de Jesús en tu corazón? Ata este cordón rojo en tu ventana. Y dice que cuando ellos le dijeron eso, estaban asegurando esa promesa de vida que ella estaba pidiendo. Y lo siguiente que vemos en el versículo 21 es que Rahab les respondió con obediencia. Y aquí volvemos a tocar este tema que lo hemos tocado con otras mujeres, la obediencia. ¿Cuánto, mujeres, cuánto necesitamos obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos? Muchas veces queremos imponer nuestra propia voluntad o queremos salir con nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Pero Dios nos llama a obedecer. Y aquí vemos a Rahab en el verso 21 diciendo, conforme a los que ustedes han dicho, así haré. Y los envió y ellos se fueron. Instantáneamente ellos se fueron. Ella ató el cordón escarlata a su ventana. Qué lindo poder ser como Rahab y decir, no importa mi pecado, no importa quién yo soy, puedo atar
el cordón rojo, el cordón escarlata a mi ventana. Puedo aplicar la sangre de Jesús a mi corazón. Y entonces los espías se fueron. El tiempo, pasaron un par de días y vamos al capítulo 6, ahí mismo en Josué. Y empezamos a ver todo lo que ocurrió ya cuando el pueblo de Israel fue a conquistar la tierra. Y te acuerdas que rodearon 7 días y no decían nada. Y al 7º día rodearon 7 veces la ciudad. Y bueno, compartiendo esto, comentando todo esto con uno de mis hijos, me decía, mamá, eso tiene relación, porque cuando estuvimos viendo el rito de la purificación de los leprosos con María, ella tuvo que haber esperado 7 días. Y aquí vemos otra vez el número 7. Y vemos también esta simbología que todo apunta a Jesús. Ellos estuvieron rodeando las murallas de Jericó por 7 días y al 7º día dieron 7 vueltas. Y cada vuelta que daban, todo el pueblo veía el cordón escarlata. Y todo el pueblo, yo me imagino que decían, eso es purificación, eso es salvación. Y nosotros ahora, ya conociendo el plan completo de Dios, podemos decir que cada vuelta que daban los israelitas y cada vez que veían el cordón escarlata, podemos decir, ahí estaba Jesús. Ahí estaba la sangre de Jesús salvando a una mujer. Y mire, una de las cosas que a mí me llama la atención en el capítulo 6 es que en el verso 17 dice, solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán. Luego en el versículo 22 dice, entren a la casa de la ramera y saquen de ahí a la mujer y a todo lo que posea. Y luego en el versículo 25 dice, pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera. No le quitó ese nombre feo, no le dejó. Aquí la Biblia la deja con ese nombre. ¿Sabes por qué? Rahab la ramera. Porque en Jesús no tenemos que fingir el ser perfectas. La religión nos empuja a que demos una apariencia de ser perfectas. Pero vemos aquí una mujer que Dios la quiso dejar con su pecado y la nombra así, Rahab la ramera. Aunque fue salva, y ya lo vamos a ver en un momento, pero aquí Dios la deja para que podamos ver cómo nuestros corazones pueden ser sinceros y ser desnudados delante de Dios y poder venir con todo lo que somos delante de Dios y no tener que fingir delante de las personas, sino ser sinceros en nuestras debilidades, no para gloriarnos en nuestros pecados ni en nuestras debilidades, sino para decir, Dios me ha limpiado, Dios sí me ha perdonado, Dios sí me ha cambiado. Y eso es lo que vemos en Rahab. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 1. Y aquí es donde vemos cómo esta transformación en Rahab, la misma palabra deja evidencia. Porque en Mateo capítulo 1 encontramos las genealogías de Jesús. Aquí en Lucas y en Mateo son los únicos 2 evangelios en donde se nos menciona la genealogía de Jesús. Y son diferentes, y no es que la Biblia se contradiga o que tenga errores en la genealogía de Jesús. Es porque en el Evangelio de Mateo podemos encontrar la genealogía por parte de María. Y encontramos aquí mencionadas a 5 mujeres. Pero en la genealogía que se nos menciona en Lucas, encontramos el hilo genealógico o ese hilo mesiánico, ese cordón rojo, ese hilo de la salvación a través de los hombres, porque así estaba prometido desde Génesis 3, desde este cordero, como dice Dios, fue preparado desde antes de la creación del mundo. Entonces en Lucas la genealogía se nos muestra a través de José, pero si tú vas comparando en esta imagen que estamos viendo ahorita en nuestras pantallas, aquí podemos ver cómo en la parte gris
está el evangelio, la genealogía de parte de Mateo, y en la parte blanca es la genealogía en el evangelio de Lucas. Entonces tú ves aquí en donde estamos en Mateo, hay 4 mujeres mencionadas, desde Abraham hasta Jesucristo. Está Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Son 4 mujeres de mala reputación. Son 4 mujeres. No eran, bueno, por lo menos Rahab, Ruth no eran israelitas. Pero las 4 mujeres fueron transformadas por Dios. Y yo quiero que veas aquí, leamos entonces en Mateo 1, versículo 2, dice, bueno, desde el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón, Naasón de Salmón, y Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Y después Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí, que fue el papá del rey David. O sea que Rahab fue suegra de Ruth. Cuando veamos la historia de Ruth vamos a poder hacer esa comparación. Imagínate, pero aquí podemos deducir algo. Cuando vemos a Ruth, cuando vemos a Booz en el libro de Ruth, lo vemos como un hombre rico. ¿Cómo fue que Rahab, de estar en los estratos más bajos de una cultura, Dios la bendijo, trajo salvación, pero también la puso en un lugar de honra? Porque cuando vemos a su hijo Booz en el libro de Ruth, lo vemos en una familia de renombre. ¿Tú te imaginas cómo Dios puede hacer esto? Es emocionante la Biblia, es emocionante el Evangelio, es emocionante lo que Dios puede hacer con nosotras. Él pudo hacer de una mujer pecadora y con un mal nombre, la pudo llevar a un lugar de honra. Así como Dios mismo le dijo a Pedro en Hechos capítulo 10, lo que yo he llamado puro, tú no lo llames impuro. Y ese fue un versículo que estuvimos tratando o estudiando, viendo en la palabra de este domingo. Yo te invito a que busques también el enlace de esta prédica. Aquí está siempre en los canales de nuestra iglesia, Oasis de Gracia. La prédica se llama ¿Por qué murió Jesús? Y ahí se menciona ese versículo en Hechos 10, como Dios le dijo a Pedro, a lo que yo llamo impuro, tú no lo llames impuro. ¿Por qué? No porque no seamos impuros en nosotros mismos, sino porque la sangre de Jesús nos limpia. Y así como dice también Primera de Pedro 2:9, que fuimos llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz por la sangre de Jesús. Un pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo de Dios. Y esas promesas las podemos ver aquí en Rahab, en las Escrituras, pero no solo para verlas en Rahab, sino porque ese mismo cordón escarlata puede ser aplicado en nuestros corazones, puede ser aplicado para nosotras. La sangre de Jesús, como mencionábamos en el programa anterior, puede perdonar todo pecado. Ya pusiste el cordón escarlata en la ventana de tu corazón. Está ya ese cordón rojo. Oremos y que el Señor nos limpie cada día, cada minuto, nos dé su gran salvación y que podamos experimentar la salvación que Rahab pudo experimentar en el Dios de Israel. Señor, en tu nombre venimos delante de ti, dándote gracias por tu salvación, dándote gracias por ese hilo rojo de salvación, por ese cordón escarlata que podemos ver a lo largo de toda la Biblia, pero que no solo se queda en un libro,
porque tu palabra es viva y eficaz y tu palabra puede ser aplicada a nuestros corazones. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias porque podemos decir que como Rahab somos mujeres que no merecemos tu salvación, pero nos has dado la gracia de aplicar y de atar el cordón escarlata en nuestros corazones. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amiga y hermana, tienes que pasar este mensaje a todas las personas que están a tu alrededor. Hay salvación. Todavía hay tiempo para atar ese cordón escarlata en nuestras casas. Una de las cosas que también me emociona de la historia de Rahab es que ese cordón escarlata fue para ella, pero también para su casa. Así que no te olvides de compartir esta palabra con tus hijos, con tu esposo, con tus papás, con tus sobrinos, con las personas que están en tu casa, con las personas que están cerca de ti. Estaré orando porque Dios te use y nos vemos en el siguiente programa. Dios te bendiga.